Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. El tema que nos toca hoy tratar de la Biblia es la gran importancia de nosotros creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que Él la estableció con sus hombres, que Él escogió de su pueblo, que nada más son hebreos judíos, para establecer su Nuevo y su Antiguo Testamento, tal y como Él mismo lo descifra en diferentes pasajes en la misma Biblia. Y como hay una concordancia y no hay inerrancia, no hay errores desde Génesis hasta Apocalipsis, y va todo en la misma dirección. Se trata de la redención en la persona de Jesucristo, toda la Biblia, pero nos habla Él ahí de sus estatutos, sus reglamentos morales que debemos de seguir los hijos con la ayuda de Él. Pero nos advierte en la misma palabra que nos cuidemos de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas religiones cristianas, de las iglesias cristianas que un tiempo fueron de Dios, pero luego metieron pecado y se convirtieron en de engaño y que dejaron doctrinas equivocadas que destruyen, que no hacen crecer en santidad a la gente y luego no tienen herencia con Dios. Por eso es importante creer lo que Dios dice. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, la Biblia nos dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura. En el tiempo de Pedro, en el tiempo de las cartas apostólicas, en el tiempo que se leía el Antiguo Testamento en las primeras iglesias, pero se manifestaban y se leían como doctrina las cartas apostólicas de Pablo, Pedro, Judas, Santiago, para edificación de la iglesia y que Dios las estableció como Nuevo Testamento, era claro y evidente que Pedro dice que esa es la palabra profética más segura, la cual, si estamos atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el día sea claro y que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces que había que estar atento a lo que ya Dios estableció del Antiguo Testamento, había que estar atento a lo que Dios estableció como Nuevo Testamento a través de los apóstoles, y que nada nuevo agregáramos y nada viejo quitáramos. En Apocalipsis 22:19 dice Dios: si alguno quita palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y quitará lo de la santa ciudad, su herencia, y las cosas que están escritas y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no podemos quitar nada. Hay una advertencia en Deuteronomio en la ley de Dios también, y podemos agregar nada. Ni podemos decir Dios me dijo, ni que se me apareció Dios. Mismo Cristo nos advierte de esto. En Mateo 24, en el verso 11, es donde habla del tiempo del fin antes que regrese Cristo por segunda vez. Y dice el Señor Jesús: muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. O sea, ya es un hecho que se van a engañar a muchos con falsas enseñanzas cristianas. Y lo dice porque en el verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Va a haber terrible pandemias, epidemias, guerras, pero de una forma donde sea peor que el coronavirus, unas 20 veces peor toda la tragedia. Y lo dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados de esa grande tribulación. El verso 23, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o les dicen, mire, se me apareció a mí el Cristo y me enseñó estas nuevas enseñanzas, porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, con señales y prodigios. O sea, mira, aquí se me apareció Cristo y hizo este milagro. Aquí se me apareció otra vez Cristo y me enseñó esta enseñanza. Se me apareció una persona del cielo que ya había muerto, que es de Dios, y hizo milagros. Que no creyéramos. Ninguna gente del cielo puede venir a aparecerse y cambiarnos la doctrina que establecieron los apóstoles y los profetas y la ley de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Todo lo que sea en contra de ese testimonio y ley es mentira. Que no lo creyéramos. Cristo mismo nos advirtió que así se apareciera Él. Supuestamente Él nos iba a aparecer ya. Que si se apareciera a cualquier ángel del cielo, que si se apareciera cualquier virgen o aparición de cualquier personaje del cielo, no creamos, porque nos pueden engañar. Dice que si les dicen, miren, está aquí, está allá, se nos apareció, sucedieron milagros, no creyéramos de ningún personaje del cielo.
Miren, en 2 Corintios 11:13 el apóstol Pablo nos advierte. Dice, hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son de Cristo. ¿Cómo sabemos que no son de Cristo? Porque enseñan falsas enseñanzas. Y dice el 14, pero esto no es maravilla que haya falsos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si hay gente que dice, yo soy pastor de Cristo, yo soy el Papa de Cristo, yo soy el sacerdote de Jesucristo, somos la primera iglesia, miren, se nos aparecieron la Virgen, los ángeles, se nos apareció San Charbel, se nos apareció este y lo otro, pero cambian la doctrina. El problema no es las apariciones que nos advierten los apóstoles que lo va a estar haciendo Satanás, convirtiéndose en otras personas del cielo, hasta del mismo Cristo, para engañar a muchos y establecer nuevas enseñanzas, para llevarlos diferente doctrina y no puedan salvarse al final creyendo falsas enseñanzas. Sus vidas por eso no pueden vivir en santidad, sus vidas no pueden vivir para la gloria de Dios. Son religiosos pero llenos de pecado, no pueden vencer nunca el pecado porque están en falsas enseñanzas. Entonces Cristo nos advirtió de esto, Pablo nos advirtió de esto. Por eso mismo Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 8 nos dice, mas si aún uno de nosotros, si viene el apóstol Pedro y se les aparece, si viene el apóstol Pablo y se les aparece, si viene el apóstol Santiago, Judas, cualquiera, si viene Moisés, Abraham y se les aparece, o un ángel del cielo, si viene Gabriel, si viene Miguel, si viene Rafael, cualquiera de los ángeles del cielo viene y les anuncia un evangelio diferente al que nada más les hemos anunciado los apóstoles que estábamos con Cristo, ese sea maldito. Esa aparición sea maldita, pero ustedes cuídense porque se van a perder. Fíjense qué importante es darle valor a la palabra de Dios y no a lo que nosotros digamos, la palabra de Dios, no a lo que nosotros pensemos, a la palabra de Dios, no a lo que nosotros queramos interpretar. La palabra de Dios es muy clara. Cristo nos advirtió que aun y si apareciera Él en el desierto aquí allá haciendo milagros, no creyéramos. Él no va a volver hasta que sea como un relámpago. Lo dice aquí en el mismo capítulo 24, que como el 27 verso dice que sale del oriente y se muestra hasta el occidente como un relámpago, así vendrá Él. Que no creamos que Él se anda apareciendo cambiando doctrinas. Y esta tragedia la vemos con Joseph Smith. Joseph Smith en el siglo antepasado dijo que tuvo una visión, se le apareció el Padre y se le apareció el Hijo y cambió la doctrina. Entonces los mormones creen mucho en Joseph Smith, creen en el libro de Mormón y no creen en la Trinidad Divina. O sea, bueno, sí creen, pero alteraron muchas doctrinas que les afecta a ellos en la sana fe. Y entonces ellos creen que son los únicos que son salvos, los Jesucristos de los santos de los últimos días, y todos los demás se van a ir al infierno. Y andan condenando a los verdaderos hijos de Dios por todas partes. Nada más ellos van a ser salvos. Y el libro del Mormón es quien los convierte. El libro, yo conocí a una persona, a un americano que me habló, que él se convirtió por leer el libro del Mormón, se dio cuenta que ahí estaba Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Cristo advirtió que Él no se iba a aparecer ni en visión ni en sueño para cambiar doctrinas. Y nos lo advirtió el apóstol Pablo. Por eso ni aun ellos que se aparezcan ya muertos, y háganme un templo aquí, y háganme un templo allá, ahora adórenme a mí, ahora yo soy la intercesora. Tengamos cuidado, eso no es la doctrina por más enamorados que estemos de esas mentiras. Dice Lucas 22:44 y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé, dice Jesús, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la ley de los profetas, en los libros de los profetas y en los libros de los salmos. Cristo les decía, yo les he estado hablando que todo lo del Antiguo Testamento se refiere a mí, toda la salvación se refiere a mí, el Mesías soy yo, toda la Biblia habla de mí, porque la salvación se refiere a mí, por mí y en mí, no nadie más. Yo no le voy a dar mi gloria, dice Dios, a las estatuas, yo no le voy a dar la gloria a santos que se andan apareciendo, yo no le voy a dar la gloria a mí que me ando apareciendo cambiando mis verdades, eso no soy yo ya dejé mi verdad establecida. Por eso en Juan 17, verso 14 nos dice Cristo también, yo les he dado tu palabra a mis apóstoles, a los que van a dejar el Nuevo Testamento, pero el mundo no los quiere, porque no son del mundo,
como yo tampoco soy del mundo, yo soy del cielo, dice Cristo. Mas no te ruego, Padre, solamente por estos apóstoles, también por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos van a dejar en las epístolas de la Biblia, por la palabra de ellos que van a dejar en las epístolas, que van a leer todos los siglos hasta que yo vuelva. También a ellos bendícelos, cúbrelos, guárdalos, porque van a ser también mis hijos a través de las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces una iglesia que está bien unida entre los hermanos, que el que está con necesidad, los demás lo apoyamos, el que está caído le ayudamos a levantarse en la fe, el que intercedemos unos por otros, nos amamos, en lugar de juzgarnos, criticarnos, envidiarnos, es que ahí no está el Espíritu de Dios, ahí no está la sana enseñanza, ahí no está la doctrina, con orgullo, soberbia, mirándose unos a otros, o con lujuria o lascivia. Eso no son congregaciones cristianas. Ahí no está la palabra de la verdad, aunque se maneje Biblia, aunque se maneje mucho religiosidad, y aunque se maneje mucha antigüedad y cultura, ahí no es la verdad. Y lo dice la Biblia, no nosotros. Por eso la palabra de los apóstoles es la única que es verdad, no nuevos apóstoles, no nuevos papas, no nuevos dogmas de fe, no visiones de Joseph Smith, no Elena G. White de los adventistas también tuvo visiones que Cristo vendría en 1844 con Miller y fue mentira, y luego después tuvo otra visión que vendría Cristo y fue mentira, y luego después se justificó el pueblo adventista que porque había mucha maldad, así como Israel iba a entrar rápido a la tierra prometida y tardó 40 años por su pecado, por eso Cristo no ha venido por el pecado de la iglesia y se posponen las fechas que Él ha dado, cuando la Biblia es bien clara que Él dijo que nadie sabe la hora ni la fecha de cuándo volverá. Entonces inventan doctrinas de mentira, mezclan verdades con mentira y se forman religiones con problemas fuertes en la fe. Y por eso muchas veces no crecen y ellos juzgan a los demás. Los adventistas también juzgan a los demás cristianos que todos están en condenación porque adoramos el domingo según ellos, porque ellos son sabatistas. O sea, condenan a los demás, no se dan cuenta que es un grave error, igual que sucede con los mormones, y no se dan cuenta que están en un grave error, porque contaminaron la sana doctrina, la sana enseñanza, por no querer obedecer a Dios, que Él estableció su ley con los judíos, y Él estableció hasta cómo sería y cuándo. Miren, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice, por esto mismo, dice el apóstol Pedro, yo no les voy a dejar de recordar todas estas cosas que ya les hemos hablado en estas cartas del Nuevo Testamento. Dice, yo no les voy a recordar las verdades presentes, dice. Y dice Pedro, aunque ustedes ya lo sepan, pero quiero que estén bien confirmados en la verdad presente, les decía Pedro. Yo no quiero que se confirmen en la verdad que en el concilio del siglo III de Trento, o en el concilio de Nicea, o empiecen a cambiar doctrina los supuestamente apóstoles fraudulentos de Cristo que se van a levantar de Roma y de otros países, que nada tiene que ver con nosotros los judíos, cuando Jesucristo dijo que la salvación viene nada más de los judíos. Entonces era importante que escucháramos que lo que establecieron los apóstoles era la única verdad de Dios que Dios nos dejó como herencia para el testamento. Pero necesitábamos creerlo primero y luego después defender eso. Entonces todos los que se levantan y cambian la fe, ahora puedes entrar al cielo así, ahora te pueden purgar un rato, ahora si tú pagas yo saco al muerto y lo meto al cielo, ahora sí, o sea, todas esas mentiras que por los siglos se inventaron como dogmas de fe y crearon eso no lleva, eso es falsas enseñanzas, son mentiras religiosas que muchos siglos han creído y todavía siguen pagando misas de muertos. Los misas de muertos no se pagan. Tú puedes honrar a una persona que ha salido y puedes decir a Dios, sana mi corazón, espero esté en tu gloria y 1000 cosas, pero tú no puedes estar pagando un acto religioso a favor de nadie que ya partió de esta tierra por su descanso eterno. Porque la palabra dice que nada más en Hebreos 9:27 el juicio de Dios es que muera una sola vez el hombre y luego su juicio, va al cielo o al infierno. No hay partes intermedias en ningún lugar de la Biblia. Y por muchas partes es clara esta doctrina. Pero si yo tengo falsas esperanzas, pues ando de divertido y de pecador, al cabo me van a purgar un rato. Ya no formar la membresía de una religión grandota, ya con eso me hace pasar al cielo. Eso no es mentira.
Por eso tenemos que creer lo que Dios estableció como su única palabra y verdadera. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo: hermanos, estén firmes, retengan la doctrina que ya han aprendido a través de nosotros los apóstoles, por palabra y por carta nuestra solamente. No crean cartas nuevas, no crean dogmas nuevos, nada más lo que nosotros establecimos, decía Pablo. Ahora tal vez te preguntes, para antes de continuar, bueno, ¿y qué pasa? Es que en el siglo III es cuando se estableció el Nuevo Testamento, es cuando se reunieron cuáles libros quedarían y no, y fue por la Iglesia Católica. No, fue por un siervo que salió del cristianismo original y que se iba, es la Iglesia primera, pero la Iglesia se fue contaminando. Nosotros vemos cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se fue contaminando, incluso los fariseos estaban bien contaminados y tenían la Biblia, pero la tenían mal interpretada y la usaban mal. Igualmente la iglesia se fue contaminando por meterse con el Estado, por hacer poder con el Estado, y fueron cambiando las doctrinas originales. Entonces, Dios en su soberanía y poder, Él establece cómo juntar, porque la iglesia tenía todas estas cartas, y Él establece de una forma sobrenatural, así como inspiró a los autores de las cartas, cómo reunirlas. Pero en esa soberanía y en ese amor por la humanidad y en esa promesa que Él hace, que Él nos haría llegar su palabra a todos los creyentes, Él establece independientemente a quien use. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios usó a Nabucodonosor a favor del pueblo de Dios en un tiempo. Dios también utilizó al rey Ciro, que era medo-persa, que no era judío, como su siervo lo usó para restablecer Israel, para sacar al pueblo cautivo de donde estaba prisionero y llevar todas las cosas del templo de Jehová. O sea, Dios usa a quien Él quiere para establecer su gloria, y nada tienen que ver las iglesias, porque las iglesias están corrompidas, meten falsas enseñanzas, escuchan a demonios por sus pecados y cambian los dogmas de fe. Por eso dijo Dios que no cambiáramos nada, sería maldición. Por eso dijo Pablo que no escucháramos ni aún Cristos aparecidos, ni a ellos mismos aparecidos, ni gente del cielo aparecida, que cambie la doctrina original del Evangelio. Es importantísimo poner atención para nuestra salvación del alma, porque es la eternidad en el infierno o el cielo. Si tú sabes que batallas tanto con tu pecado, si no puedes vencer tu pecado, si siempre sigues cayendo en los mismos pecados, eso no es normal. Hay que leer la Escritura para ver que no es normal. El que está en Cristo ya es libre de pecado. Sí pecamos, pero ya no como recurrir al mismo pecado. Es eventual y es tan doloroso para nosotros ahora. Dice Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, es necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nada más una vez ha sido dada. Es por los apóstoles de Cristo, es por Jesucristo que vino a establecerla aquí, su palabra viva y eficaz. Él mismo murió, pero estableció su verdad a través de sus apóstoles. Por eso los escogió Él, y por eso están plasmadas las escrituras de puros que estuvieron con Él. Por eso dice Pablo que Él es el último de los apóstoles, que es como un abortivo, porque a Él se le manifestó y se le reveló para todas estas cartas, y lo avaló Pedro, que todas las epístolas que escribe Pablo son llenas de Dios y son de revelación de Dios y que son difíciles de entender si no estás bien comunicado con Dios. Entonces, una sola vez dada la fe, dice Efesios 2:20, edificándose siempre con el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nada de nuevas transmisiones de fe y nuevas transmisiones de unos a otros, como lo hicieron ellos y que eso respaldan las falsas doctrinas. No, Dios estableció nada más lo que a sus apóstoles les enseñó y les transmitió el Espíritu Santo para quedar escrito. Nada más. La transmisión verbal del Evangelio que hacen en los siglos después de que lo que estableció los apóstoles, hay mucha mentira, engaño y falsas doctrinas y desviaciones de la verdad. No crean eso. Aquí dice que nada más lo de los apóstoles de Cristo. Es por eso que en Isaías 8:20 Dios nos advirtió desde antes. Si no hablan conforme a la ley de Moisés, si no hablan como el testimonio de esa ley en toda la Biblia, no les ha amanecido, no conocen la verdad. Dice Isaías 2:3, porque vendrán muchos pueblos, vendrán a la casa de Jehová, dice, porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios ya lo había profetizado desde el profeta Isaías que nada más de Israel, nada más de los judíos, dijo Cristo, viene la salvación. No solo se refería al sacrificio de él, que es lo máximo, sino se refería a que también dejaría su palabra para que esa salvación la aprovecháramos y no nos perdiéramos con falsas enseñanzas, falsas apariciones, falsas doctrinas. No creamos a ninguna aparición del cielo, por más poderosa que sea, y con milagros. No creamos a ninguno que se diga apóstol de Cristo aquí en la tierra y con milagros y poderes y majestuosidad. Cuando vemos que el testimonio de ellos no es fiel a la palabra de Dios y lo que enseñan va en contra de la palabra de Dios. Creamos a Dios, creamos a su palabra y busquémoslos con todo el corazón para ser salvos realmente. Aquí llegamos, amados. Dios los bendiga. Hasta la próxima.